Álvarez, acompañado de Juan Pablo Meaca, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de La Pampa, junto a adolescentes miembros del Consejo Provincial de La Pampa. Fuerte el aplauso para recibirlos. Bienvenido, ministro. Por favor, la palabra es suya. Vamos a ver un material que nos trajeron también de La Pampa. Muchas gracias. Nos corremos un poquito más para acá por el video. Bueno, buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias a este Congreso Mundial por permitirnos mostrarles una parte de la realidad de nuestra provincia. Especialmente muchas gracias a Amelia, que en el precongreso que hicimos en Santa Rosa se involucró en el tema y le gustó para que lo pudiéramos mostrar. Ellos son los representantes del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de La Pampa. Es el primer consejo provincial donde nuestros niños y niñas tienen voz y voto en el trazado de políticas públicas de infancia. Hoy simplemente decirle que le queremos mostrar la realidad y del ecocidio que ha ocurrido en el oeste provincial, mostrárselo, queremos que vean el video que es más que elocuente, y agradecerle profundamente la atención que le van a disponer y recordar siempre que el río Atuel también es pampeano. Muchas gracias. Yo siento que tendrían que traer agua porque se mueren animales. El agua es importante para que las plantas no estén más secas. Solo la lluvia nos trae agua. Está mal que nos hayan quitado el agua. Ya no pueden vivir sin agua. Y no podemos vivir, una necesidad. Y bueno, muchos animalitos se extinguieron, ya no están más. Las plantitas se secaron. Y podíamos compartir el río, pero bueno. Nosotros tenemos derecho al agua. Bien fuerte el aplauso, bien fuerte que se escucha, hay un gran trabajo también detrás. Muchas gracias. Muchas gracias a los chicos también por la participación. Fuerte el aplauso nuevamente. Gracias, ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, Juan Pablo Meaca, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de La Pampa, y a los adolescentes miembros del Consejo Provincial. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en este congreso. A partir de ahora vamos a disfrutar también y a meternos de lleno en esta mesa temática, impacto de la pobreza y la desigualdad en niñas, niños y adolescentes. Y para esto vamos a invitar a quien va a moderar esta charla, que es Matías Matalini. Fuerte el aplauso para recibirlo. Director de Planificación y Evaluación de la Universidad Nacional de Lanús. Buen día, Matías. Y vamos a invitar a Jorge Paz, Marisa Paira, Néstor López, Eugenia Pomazán y Lourdes Torres. Fuerte el aplauso. Bienvenidos y bienvenidas. Impacto de la pobreza y la desigualdad en niñas, niños y adolescentes. Matías, todo tuyo.
Bueno, muy buenos días. Agradezco profundamente la posibilidad de compartir este congreso después de haber vivido varios precongresos, uno que tuvimos la posibilidad de celebrarlo en mi universidad, en la Universidad Nacional de Lanús, y agradecer la posibilidad también de poder enriquecernos, de llevarnos ricas experiencias, pero también de seguir reflexionando para transformar la realidad, porque si no, no tiene mucho sentido la reflexión. Bueno, nos toca la mesa, como decía aquí el presentador, impacto de la pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes. Me voy a tomar solo 3 minutos porque nuestro tiempo es escaso y no quiero sacar ni un minuto de los 10 que tienen cada uno de los expositores aquí presentes, solo para decir algunas cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, que propongámonos hacer un diálogo abierto dentro del esquema de tiempo que tenemos. Diálogo abierto quiere decir la posibilidad, no simplemente de exponer datos, exponer ideas, que también lo vamos a hacer, por supuesto, sino que en realidad sepamos que estamos constantemente en un diálogo mancomunado, donde no hay solamente una escucha, del otro lado un recipiente vacío que se llena, sino que hay en realidad múltiples saberes que están en juego en este encuentro. Que tratemos de no objetivar tanto, en realidad, la pobreza y la desigualdad como si uno la pone enfrente y simplemente está ahí, sino que sepamos que somos parte de un sistema que también, desgraciadamente, hoy genera desigualdades, genera injusticias y por lo tanto nos ponemos desde y con otros y otras a pensar cómo sortear y también dar cuenta de los impactos que está teniendo. Y fundamentalmente, también queríamos, de alguna manera, lo hemos conversado antes, previamente, romper un poquito el esquema de que los adolescentes hablen hacia el final. Por lo tanto, quien va a romper el hielo en este momento, y lo hace aquí, es Lourdes. A Lourdes le vamos a pedir entonces, que es consejera nacional de adolescencias del Consejo Consultivo de Adolescentes de la CENAF de la Nación. Le vamos a pedir, entonces, Lourdes, tenés la palabra. Gracias por estar. Hola, muy buenos días a todos y todas. Como lo ha mencionado, soy Lourdes Torres, tengo 17 años y estoy aquí por una misión y sobre todo para aprender. Agradezco mucho a los actores sociales, principalmente a las juventudes, que son los propulsores de estos espacios y son las personas que crean estos mismos espacios y que sin duda son lugares muy importantes. Bueno, detrás mío en la pantalla he compartido una imagen que son 3 banderas y creo que es una representación como país, como provincia y desde mi ciudad. Y es necesario reconocer, ¿no?, de dónde venimos y para saber hacia dónde nos dirigimos. Bueno, ahora voy a tomar lugar en el podio y voy a compartirles un poco de mi producción acerca de cuál es el impacto que tiene la pobreza en niños, niñas y adolescentes aquí en Argentina. ¿Qué impacto tiene la pobreza en nuestro país? Es importante analizar y ver la realidad. Escandalizar la pobreza y verla como una problemática más. Es necesario poder notar aquello que no tiene visibilidad, pero que aún así existe y vive en toda la sociedad que habitamos, crecemos y escuchamos en cuanto a ello. Si bien hay mucha gente que se preguntan qué es lo que piensan los pobres y por qué los pobres siguen estando en un mismo ámbito, con las mismas necesidades, en fin, que sigue permaneciendo pobre. ¿Por qué hablamos de esa gente y nos llenamos la boca con estigmas de que son personas que tienen muchos hijos, que son personas violentas, personas que van a decidir siendo pobres y que les gusta vivir así?
Nuestra sociedad, tapadas de ideas erróneas y sobre todo de ignorancia, cree muchas cosas con respecto a la pobreza. Se piensa que es una elección. Muchas personas creen que son vagas, personas que no les gustaría progresar y, como lo mencioné, que les gusta vivir de ese modo y siendo así que su realidad es otra, diversa e igual de importante como la de cada uno de nosotros. Un humano no elige esas condiciones de vida, simplemente crecen adaptándose a ello y no conociendo lo que realmente es necesario, como por ejemplo la educación. Nacen y crecen aprendiendo de un estilo de vida que siempre existió, se juzgó y que muchas veces se lo dejó de lado, provocando así un índice de pobreza aún más alto, no viendo y creyendo que no tienen igualdad de derechos, de oportunidades, y asimismo provocando brechas sociales, esas desigualdades de las que tanto hablamos. Ya no nos conmueve o escandaliza ver a una persona buscando en la basura algo útil para aquella necesidad que le surgió. No nos escandaliza ver a un nene o nena pedir en algún bar, en la calle o hasta incluso en los medios de transporte público, y siempre escuchando comentarios como decir un no tengo nada, juzgando una situación que no sabemos realmente el por qué sucede, poniendo palabras como de seguro el papá o la mamá de esa nena o nene debe estar esperándolo por algún lugar para que ellos coman y a ellos los dejen sin nada. Es algo que aún permanece en nuestra cotidianidad y lo venimos escuchando desde varios años, pensando en cosas que no son de nuestra necesidad o importancia porque simplemente no lo pasamos. Pero por una vez pensemos en esas personas, lo que sufren, lo que reciben y lo que no tienen, que nos escandalice y que no nos acostumbremos a ver y a no hacer nada. Si bien sabemos que la educación es la base de todo y que nos ayuda a progresar, tanto académicamente como en materia de ética, nos ayuda a crecer, a mejorar nuestras situaciones y por sobre todo a llegar a pensar en nuestras metas, en las capacidades que tenemos y qué es lo que se puede con ello. Hay personas que no tienen acceso a una enseñanza, a formarse, personas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben escribir o leer, o lo más importante, aquello que llamamos valores, personas que crecieron sin afecto, sin recibir educación o sin ver la cara, aquella figura de los que los tuvieron, que para su niñez es muy importante. Criados sin afectos, sin atención o hasta incluso criándose por su propia cuenta, criando a sus hermanos, hermanas y subsistiendo una realidad tan cruda, dura y desigual, trabajando en vez de estar jugando. Pero como lo decía, vivimos en una perspectiva llena de ignorancia, creyendo y quedándose con los mismos comentarios y estigmas de siempre, no viendo lo que va más allá de todo esto. En la pandemia, notamos de que aquellos niños, niñas y adolescentes que no tenían conectividad no podían acceder a una clase y perdían la oportunidad de aprender y seguir informándose. Vimos que las personas somos egoístas, buscando solamente intereses personales y, como se dice, cuidando nuestro propio pellejo. Aún estando en post-pandemia, tenemos este fenómeno importante y problemático de la pobreza. ¿Qué hacemos para ayudar, para mejorar como seres sociales y humanos que somos, con derechos que compartimos y somos sujetos? ¿Qué hacemos para erradicar aquellas brechas, para no continuar vulnerando los derechos de aquellos y aquellas que viven en condiciones desfavorables y malas? Es algo que nos compromete a todos y todas, una tarea, una problemática que aún debemos de resolver. Los derechos que cuidan de nosotros y que todos y todas deberíamos de conocerlos por medio de la información. El compartir esta misma, en que la otra persona conozca, siendo la principal fuente para mejorar y que podamos ejercerlo, sobre todo respetarlo. Sé, conozco y pienso que desde el año 2003, socialmente en materia de derechos avanzamos, pero aún así siguen existiendo las problemáticas que se presentan y logramos observarlas dentro del capitalismo, individualismo y el liberalismo, que son los principales factores que propulsan la pobreza y la exclusión de aquellos sectores de los que más necesitan. A partir de lo que estoy hablando y como dije, pude ver, pensar y analizar
hay actores sociales que existen y que se preocupan. Gente que ayuda al otro sin esperar nada a cambio, altruistas y que se preocupan por el bienestar. Y creo que de la mejor manera que lo hacen es teniendo la política como herramienta, viéndola y viviéndola así, siendo la política objeto, objetivo y necesidad para una construcción, un progreso de bienestar general, de cumplimiento y ejercimiento de derechos. Dentro del lugar en el que estoy presente y de mi participación en cuanto al Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia junto con mis compañeros y compañeras, podemos observar lo que no se cumple, lo que hace falta mejorar, informándonos sobre leyes que existen y nos interpela, generar nuevas políticas públicas para el desarrollo de un mejor accionar ante nuestras situaciones y en cuanto a las problemáticas, teniendo esperanza y firmeza ante lo que pensamos, somos y conocemos, principalmente predispuestos a realizar esos cambios, a mejorar, a ejercer nuestros derechos y que nuestros pares sepan de ello, a compartir y a frenar con toda desigualdad social que se nos presente. Considero que debemos de seguir apostando por las personas que realizan progresos y cambios, que ven por la mejora del otro, por aquellos jóvenes, niños y nuestros adolescentes que son encargados de luchar, de hacer notar y de que de verdad estamos presentes, con la tarea de beneficiar a los que son más vulnerados. Es muy fácil hablar, prometer muchas cosas, pero creemos que el accionar va más allá de eso. Hay personas que apostaron y creyeron fervientemente en nuestra juventud, donde nos dieron el lugar de decidir, de opinar como ciudadanos y de ver lo que nos compromete y nos da la responsabilidad de asumir esa tarea que no todos la hacen. Pienso que cada país necesita de líderes que vean por un presente y un futuro nuevo, construyendo esperanzas y sueños para aquellos que aún siguen y por los que vendrán. Un compromiso que asumir, una batalla diaria que realizar. Y el desafío es achicar las asimetrías y luchar contra esa desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes, por estas palabras, que a veces somos ignorantes de lo que sienten nuestros niños y adolescentes y de lo que viven en el contexto, no la ignorancia que tiene que ser compensada con la gran escucha que tenemos que tener. Una sugerencia como para poder continuar, dado que el tiempo es tirano, les vamos a pedir que hagamos, recordando el ejercicio que se hizo ayer de levantar una hoja con una palabra. No tenemos la hoja, pero les vamos a pedir que al final piensen durante el recorrido de las exposiciones una palabra. No valen dos, no valen tres. Piensen en una palabra y después vamos a levantar la mano hacia el final y por lo menos compartir, aunque sea una de las palabras que nos hayan resonado del camino recorrido. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Paz, que es doctor en Economía, doctor en Demografía, investigador principal del CONICET y profesor titular regular de la Universidad Nacional de Salta, director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico y de la Maestría en Economía del Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Jorge, adelante, gracias por estar. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Voy directamente a la presentación, porque tenemos poco tiempo. Pues no sé por qué la pasé. A la de la presentación, al título. Bueno, muchas gracias. Una palabra, 50%. 50%, esa es la palabra que resume lo que voy a contar en estos minutos que tengo. Mi tarea profesional consiste en identificar, contar y dividir. 3 operaciones muy complejas, porque para comenzar con la primera, con la identificación, tengo que llegar a una definición de pobreza. Tengo que saber a quién voy a catalogar como persona pobre y a quién voy a catalogar como persona no pobre. A veces esto se confundió, se dijo que era estigmatizar. No se trata de una estigmatización, simplemente se trata de lo que dice la palabra exactamente, de una identificación. La definición que dio Lourdes
dio una definición de pobreza, claramente, hizo un listado de niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no necesariamente significa pobreza, a veces sí, a veces no. Mencionó el trabajo infantil a veces significa pobreza, a veces no, a veces sí. Es un proceso que conduce, el proceso de la identificación conduce a el segundo punto, que es contar. Es decir, cuando yo puedo identificar cuántas personas en la sociedad son pobres, después tengo que contarlas y tengo que dividir el resultado de esa operación por la población total. Entonces les puedo decir, el 50% de las niñas y los niños en Argentina hoy son pobres. Las cifras a veces parecen frías porque uno dice, bueno, el 50%, 6,5 millones de niñas y niños en situación de pobreza. No se sabe muy bien qué es lo que estoy diciendo porque no dije cuál era la definición de pobreza. Y dije que es un proceso complejo porque necesito saber exactamente a quién voy a poner en un lado y a quién del otro. Y no por una estigmatización, repito, es para poder tener una idea de la magnitud del fenómeno que estamos enfrentando y que queremos erradicar y que queremos eliminar en nuestras vidas. No queremos pobreza, pobreza cero, pero necesitamos saber quiénes son las personas pobres para poder atacar ese monstruo enorme que tenemos y que nunca dejó de ser importante en la Argentina. En las mejores épocas económicas no pudimos bajar, esa cifra del 50% no bajó del 30%. Estoy hablando de un proceso de 50 años de historia argentina, cuantificable, porque no sé lo que pasó antes, no sé si era más, menos, pero nunca bajó del 30%. Cuando nos enfrentamos a este primer problema de la identificación, de decir quiénes son pobres y quiénes no, tenemos que necesariamente hacer simplificaciones, y por eso se nos critica. Los enfoques que estamos utilizando ahora conjuntamente con UNICEF, estamos por sacar ahora un documento, yo ahora les estoy resumiendo los principales resultados de ese proyecto. Lo que intentamos hacer es medir o definir la pobreza en términos de derechos, ejercicio de derechos. Ustedes imagínense, el desafío es tratar de cuantificar derechos, de medir hasta qué punto las niñas y los niños de nuestro país están viendo vulnerados sus derechos. Esa va a ser la definición de pobreza que vamos a utilizar. Y ahí, en ese momento, en ese preciso momento que decimos ese es el marco conceptual, el marco teórico que vamos a utilizar, está la otra limitación. ¿Con qué datos contamos para poder llegar a ese 50%, que es la frase, la palabra con la que comencé la charla? ¿Con qué fuente de datos? Recolectar datos, hacer relevamientos a gran escala tienen un costo enorme. Y sabemos que vivimos en un país que tiene serios problemas, además de los de pobreza, serios problemas fiscales, serios problemas de exceso de gastos en algunas partidas. Y acá lo que pedimos nosotros son relevamientos que son muy costosos para poder tener información para saber este dato que nos interesa conocer. Bueno, afortunadamente UNICEF en el año 2019-2020 levantó una enorme encuesta, que es una encuesta justamente orientada a medir estos derechos que ustedes tienen ahí al frente, que es esa encuesta que se llama popularmente MIX, que es la encuesta de indicadores múltiples que hace UNICEF en todos los países del mundo y tocó a Argentina. Nos tocó una época de pandemia también, porque se hizo entre 2019 y 2020, nos permitió medir estos derechos que ustedes tienen ahí, entre tantos otros. Y con esos derechos tratábamos de construir una medida, un indicador de pobreza.
Fíjense que el indicador nos lleva inmediatamente a la idea de multidimensionalidad por las dimensiones que están listadas en esa lista de derechos. Derechos que tienen que ver con el derecho al abrigo, como el derecho a una vivienda adecuada, la conectividad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, una vivienda adecuada en términos de ausencia de hacinamiento, un hábitat razonable, la presencia de baño en la vivienda, materiales con la que está construida la vivienda y derechos que hacen específicamente a cada niña y a cada niño. Los derechos que acá llamamos individuales, que tienen que ver con educación, nutrición, salud, etc. Fíjense que no hemos mencionado el ingreso monetario, que es la variable que suele usarse para cuantificar pobreza. Llegamos a la cifra, sin tomar el ingreso monetario, es decir, la plata que tienen las personas en el bolsillo, la billetera vacía, como solía decir el premio Nobel Amartya Sen, sin tocar el tema de la billetera vacía, llegamos al 50%. ¿Qué pasó entre 2011, que UNICEF había hecho en esa época otra encuesta, otra mix? En 2011 entonces pudimos mirar la evolución en el tiempo y ahí está la buena noticia, la pobreza bajó. Bajó bastante, porque pasó del 62% a principios del 2010 al 50%. Pero estamos en números verdaderamente espantosos, muy altos. Pero bajó. Y de esos dos grupos bajaron más, curiosamente, las privaciones que llamamos individuales. Es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con derechos que fueron objeto de la política pública, las que fueron dirigidas específicamente a niñas y niños, actuaron con mayor énfasis que las que tienen que ver con las privaciones compartidas, es decir, con las privaciones que tienen niñas y niños por vivir en un único hogar que no tiene el material adecuado, que está en una situación de hacinamiento. Esas también bajaron, pero fíjense que ese tipo de privaciones depende de otro tipo de acción del Estado, depende de inversiones, de construcción de redes cloacales, de construcción de caminos, o sea, de inversiones quizás también, no sé, tanto más costosas que las inversiones en educación, nutrición. Si uno mira la velocidad a la que bajaron los dos grandes componentes de esta pobreza multidimensional en niñez, fueron las dimensiones individuales las que bajaron más. Y un último mensaje, con esto cierro, Matías, ya si te dejo tranquilo, si ya no me queda nada. La pobreza difiere mucho según estas dimensiones y es necesario que además de este 50% con el que tenemos que ir pensando, que es el número que nos queda como una reflexión final, hay grandes diferencias en lo que podríamos llamar composición de la pobreza. Es decir, por cuáles de estos factores están más impactados niñas y niños en nuestro país. Pesa más la educación, pesa más la salud, pesa más la nutrición. Si podemos tener una idea de esta, podemos tener grandes pistas para la política pública. Porque van a estar las políticas sectoriales, que van a estar dirigidas a cada una de las dimensiones, educación, salud, ambiente, hábitat, hacinamiento, vivienda. Y están las políticas de Estado que aunan todas las dimensiones y atacan a un rostro de la pobreza, que es la pobreza como un todo. Entonces tenemos que conocer la composición de la pobreza, cómo está constituida la pobreza, el número, y ahí podemos sentarnos a pensar políticas para poder erradicar la pobreza, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por seguir alimentando este pensamiento de reflexionar, de pensar la pobreza y la desigualdad desde las niñeces, ¿no? En esa línea ahora vamos a escuchar a Marisa Paira,
Licenciada en Servicio Social egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se desempeñó en diferentes tareas del Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, entre ellos el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, el Ministerio de Salud y Acción Social y el Consejo Provincial del Menor. Trabajó en los equipos del Ministerio Público en defensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con función de coordinadora de los equipos interdisciplinarios de la Defensoría. Estuvo a cargo de la presidencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos y actualmente se desempeña como ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos. Te escuchamos, Marisa. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a Amelia y a todo el equipo por la posibilidad de compartir este espacio acá y agradecerles a ustedes por la escucha, ¿no? Y la participación. Antes de empezar en este espacio que me toca compartir como ministra de Desarrollo, en un eje que es infancia y pobreza, en el cual voy a intentar transmitir cómo hemos procurado o apuntado a generar una política de Estado, como decía Jorge, en torno a la primera infancia, me parece importante recuperar y plantear el dolor que nos produjo como comunidad la muerte de Víctor, que fue el chiquito que ayer la compañera de Chile refiere, que ha salido en los medios. Hay mucha cuestión girando en torno a esto y voy a ser breve o se me van a pasar los minutos que tengo para poder hablar. Pero me parecía que éticamente y desde la perspectiva que nosotros entendemos el trabajo con el otro y la restitución de derechos, no se podía decir. No importa si Víctor estaba comiendo o estaba jugando, ninguna de las cosas deberían haber pasado. Y ponerle el rostro, como decía Jorge, a los números de la pobreza, ¿no? Que es lo que pasó. Pero también es real que a nosotros nos convoca el compromiso de creer que la política repara y transforma y que en ese camino asumimos lo que hacemos mal, lo que nos falta, pero también la necesidad de seguir construyendo y creciendo para poder generar políticas que multidimensionalmente puedan tomar esto, porque no hay otra manera de pensarlo en lo de la pobreza y eso también lo muestra este hecho. En ese sentido y también en este movimiento, nosotros comenzamos en el año 2017 de la mano de UNICEF a trabajar como provincia en poder construir algo que marcaba Jorge, ¿no? Que era un dato social estratégico que en materia de primera infancia nos permitiera, en el contexto de pandemia, saber dónde fortalecer y acompañar en un territorio que yo ponía algunos datos porque puede haber gente de otras provincias, de otros países, de otros lugares, donde nosotros tenemos más de 270 localidades en la provincia, 270 centros urbanos donde hay niños y niñas en la primera infancia. El primer punto fue construir un dato de quiénes eran, dónde estaban, los niveles de vulnerabilidad que teníamos, los cruces que podíamos hacer con esto y pensando en una estrategia de acompañamiento a las familias, qué dispositivos teníamos como Estado provincial, como Estado municipal, como Estado nacional para poder dar una respuesta de cuidado. Y sobre todo para poder fortalecer el cuidado como un eje necesario con las familias para fortalecer el trabajo. Entendíamos que no podíamos hablar de trabajo y de incorporación al mundo del trabajo de los sectores de mayor vulnerabilidad social si no nos comprometíamos como Estado en una política de cuidado que acompañe fundamentalmente a las mujeres en la crianza y le permite insertarse en el mundo del trabajo. Porque si no es como bastante perverso el planteo, ¿no? Porque no hay posibilidad de llegar a esto. Y en ese sentido construimos un registro, el RUCEDIER, un registro de centros de desarrollo infantil, hicimos un relevamiento, registramos y le fuimos poniendo cara a estos números de la cantidad de localidades que nos quedaban cubiertas, las que no nos quedaban cubiertas, qué otras cuestiones necesitábamos tomar y planteamos y trabajamos una estrategia para primera infancia en clave al 2023 y a 2030.
Y lo hicimos en una mesa interministerial donde estaba el COMNAF, que siempre se tiene que ocupar porque los niños son del organismo de protección, desarrollo, salud, pero también estaba planeamiento y vivienda, también estaba gobierno, también estaba educación. Y la verdad que no nos resultó fácil, que discutimos mucho entre nosotros, que fue difícil encontrar para construir un parámetro y una mirada conjunta, pero pudimos pensar ejes transversales que atravesaban esto, ponernos metas como mesa y después cada uno discutirlas y trabajarlas al interior de su ministerio y poder recuperar esta dimensión de multidimensionalidad necesaria, que uno por ahí lo repite mucho, pero cuesta en la práctica ponerlo en juego. Siempre pareciera que en el orden del discurso vamos para un lado y en el orden de las prácticas vamos un poquito más atrás, ¿no? Porque también, como decía Lourdes tan claro cuando empezó a hablar, esa naturalización que hacemos de muchas cuestiones, esa naturalización de la mirada que tenemos respecto de la pobreza, respecto del cuidado, respecto de los niños, muchas veces nos obtura como un freno para poder trabajar y pensar otras prácticas en restitución de derechos. Ahí tuvimos como cuestiones fuertes todo lo que es la construcción de esta mirada interinstitucional, fortalecer las políticas públicas municipales, nosotros entendemos que esto es en clave local, incorporar la estrategia territorial, a la estrategia territorial la ley de atención y cuidado de la salud, para nosotros la ley de los 1000 días, definimos dimensiones y las definimos en torno a los objetivos de desarrollo. Y acá paro un minuto y digo la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones. Esto realmente no hubiera sido posible sin el apoyo de un organismo, en el caso nuestro como UNICEF, que nos proveyó de esta posibilidad del parar y la mirada externa para poder pensar. Del trabajo que se hizo con las universidades que dejamos entrar al ministerio para poder pensar juntos, ¿no? Y me parece que esto también es un punto a ver en cuánto tenemos que hacerlo. Y después, bueno, no sé, se le acabó la batería. Capaz que alguien lo puede pasar a la otra filmina. El eje de lo que pudimos trabajar fue una política de primera infancia a largo plazo donde la interjurisdiccionalidad fuera fuerte y fuera central entre el Estado nacional, provincial y municipal, pero a su vez todo el diálogo con lo que es la sociedad civil y las comunidades en cada localidad. Hoy tenemos 7 mesas locales de primera infancia en 7 localidades, que no es sencillo sostenerla, pero que han posibilitado que se sienten los gobiernos locales y, como se dijo ayer, los municipios ya no están solo para la obra pública, la luz y el asfalto, sino que también están para facilitar y garantizar derechos. Y esto es un aprendizaje, porque a veces en la práctica no es tan sencillo. Vimos lo de la construcción del dato y esa construcción del dato a través del RUCEDIER nos permitió fortalecer la infraestructura del cuidado en seleccionar dónde construir centros de desarrollo. Porque este es otro punto. Poder pensar en clave local y poder pensar en esto implica saber que para unos la respuesta puede ser en el cuidado un centro de desarrollo y acerca derechos, y para el otro puede ser un promotor que va al territorio y lo acompaña. En esto no hay recetas, porque las historias de las personas y de las comunidades se construyen en cada localidad y requieren ser miradas desde esa singularidad. Otra cuestión que nos parecía que garantizaba esto era el principio de inmediatez ante la vulneración de un derecho, y esto también era necesario para poder tomarlo. Y tomamos otro eje, me quedan 3, que fue el tema de formar para cuidar, de cuidar a los que cuidan. Y en esto, respecto de los espacios de cuidado, entendíamos que poder fortalecer las capacitaciones, algo de lo que hoy se dijo en torno a lo del maltrato infantil, el capacitar, el dar herramientas a quienes tenían a cargo el cuidado, el ir trabajando en mejorar las condiciones de trabajo de quienes los tenían, era una herramienta también para cuidar a quienes tenían a cargo el cuidado. Porque hoy lo dijo Alejandro en torno a algo de maltrato infantil cuando habló y dijo, podemos tener las leyes, podemos tener los protocolos, podemos tener las normativas, pero si no tenemos los sujetos que las tienen que encarnar convencidos de esto y formados, difícilmente al niño, a la niña o al adolescente este derecho le pueda estar llegando.
Y esto se trabajó en clave del abordaje en el contexto sociocomunitario particular de cada uno. Y llego a mi último minuto. Esto lo trabajamos en el marco de la mesa, lo paso, pero me importaba señalar acá algo de lo que ayer dijo Gabriel Lerner cuando habló del sistema de protección y hoy también. Esto muestra un poco todos los actores que estamos adentro del sistema de protección y cómo se conformó en torno a la mesa. El sistema de protección no es una receta, es una estrategia. Y es una estrategia que tiene que ideológica y políticamente albergar un modelo de sociedad, de ciudadano, de niños y de niñas y que tiene que contener las prácticas. Y donde estamos presentes todos, los estados, la sociedad, pero también los valores, los supuestos, las pautas que tiene cada comunidad para pensarlo. Por eso es necesario también poder dibujarlo en clave de lo local. Y dejo los desafíos para terminar. Dejo los desafíos de lo que a nosotros nos queda como para seguir, ya está, pensando. Uno es cómo trabajar una estrategia para acompañar la crianza en contextos de islas y ruralidad, donde a la vulnerabilidad de la pobreza se le agrega la vulnerabilidad de la desigualdad territorial. No es lo mismo donde naces o donde te toca en las posibilidades que tenés. Entonces, en ese sentido, para nosotros sigue siendo parte del trabajo que llevamos a cabo con la mesa para pensar cómo acompañar a los niños en la isla que recién llegan a los 4 años a la escuela en una estrategia posible. El tema de poder trabajar primera infancia y discapacidad dentro de los espacios y la detección temprana, que todavía lo estamos abordando, y el derecho a la identidad autopercibida y cómo abordarlo de los espacios de cuidado, porque tenemos grandes avances normativos, pero vuelvo a lo mismo, poco anclaje en quienes cuidan y en lo cotidiano marcan o no el acceso al derecho de los niños, y el maltrato infantil que realmente nos desvela y que creemos que como Estado debemos avanzar en poder seguir planteando esto y mucho más en la primera infancia. La primera infancia no tiene un número para llamar, y si no está en un espacio de cuidado, el único que lo mira, las mira, es la familia y muchas veces los entornos que también generan violencia. Y cierro en esto con 2 cosas que me parece que son importantes para pensar en este espacio y que son trascendentales a pensar a quienes ejercemos o estamos en este momento en espacios de gestión y tenemos una responsabilidad ética por eso. Algo que decía Morlachetti allá por el 2005, que no es solo necesario gestionar y promover la sanción y vigencia formal de las leyes, sino también evaluar cuando se hace esto la viabilidad o la inviabilidad de los derechos que se consagran y cómo los vamos a poner en juego, porque a veces las normas las tenemos. Y lo otro, que la salida siempre es colectiva entre todos y garantizar derechos no es el tema ni de un Estado, ni de un área, ni de una organización, por más maravillosa que funcione cada uno, porque bien lo dijo el compañero antes, cuando hay pobreza y cuando esto, el abordaje es multidimensional y ahí estamos todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. Recordemos la consigna de poder pensar una palabra, no 2, no 3, no una frase, es una palabra para poder compartirla, porque si compartimos todos, cada uno una palabra, hablamos más en el momento pertinente. Ahora vamos a darle lugar entonces a Néstor López, sociólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad académica, tanto en la docencia como en la investigación, se centra en el análisis de la estructura social de los países de América Latina y en la relación entre la dinámica social y las políticas sociales y educativas de la región. Cuenta con numerosas publicaciones, entre libros y artículos de revista. La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de Naciones Unidas, inicialmente en la oficina de UNICEF Argentina y desde el año 2000 hasta el 2020 en la Oficina para América Latina del IPE, UNESCO. Allí creó en el 2003 el CITEAL, Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina. Le damos la palabra a Néstor. Adelante. Gracias. Habíamos acordado hablar desde ahí, pero es mucho más cómodo acá. Bueno, gracias por la invitación a estar acá. Un placer esta sala tan llena. Yo voy a poner el foco en el tema de adolescencias y voy a tomar como base un
un documento que estuve trabajando a lo largo de este año con el equipo de UNICEF en Argentina, un documento que elaboramos con el propósito de definir un marco de referencia de cómo pensar las políticas dirigidas a la adolescencia. Ahí hay dos afirmaciones o dos ideas que me parecen que son importantes para dar sustento a algunas reflexiones en torno al tema que nos convoca. En primer lugar, cuando se piensa qué debe ser una política dirigida a la adolescencia o cómo tiene que estar estructurada la acción estatal dirigida a las adolescencias, ahí se propone en principio como idea central, como idea ordenadora, es promover el desarrollo integral de las adolescencias. De hecho, el documento que sale de este trabajo se llama así, el desarrollo integral de las adolescencias en la Argentina. Y cuando hablamos de desarrollo integral, bueno, ¿y cuáles son los focos de intervención prioritarios en una agenda de desarrollo integral? Aparece la idea de, obviamente, la educación, la salud, la recreación y la participación. Ahora, este desarrollo integral no es posible si no va acompañado de una agenda también de acción estatal que tiene que ver con garantizar protección a estas historias de vida, a estas adolescencias. Y ahí, cuando se habla de protección, se habla de una doble protección. En principio, esa adolescencia tiene que ser vivida, protegida de cualquier forma de violencia o discriminación, y también esa adolescencia tiene que ser vivida, protegida de la pobreza, de la exclusión. Y ahí aparece este elemento central. No va a ser posible este desarrollo integral si no va de la mano de una política que garantice una protección frente a la pobreza y a la exclusión. El otro elemento, otra idea potente que me parece que está en ese texto, es cuando se busca pensar cuál es la especificidad de la adolescencia, del ser adolescente. O sea, el Estado cuando dialoga, cuando interactúa con adolescentes, ¿qué tiene que tener en cuenta? A diferencia de otros momentos de la vida, del ciclo vital. Y ahí en el texto proponíamos tres elementos como no excluyentes, no únicos, pero sí centrales en definir la adolescencia. El primero de ellos tiene que ver con la adolescencia es un momento central en la adquisición de autonomía. Y ahí en el texto se utiliza, y es muy fácil de comunicar esta idea de cuando un niño de 10 años va a la escuela, lo más probable es que vaya acompañado con los padres, que lo lleven de la mano, que lo dejen en la puerta, y cuando un adolescente a los 17 va a la escuela, va solo, la familia no existe. Ese cambio es un proceso de aprendizaje, de adquisición de confianza, de criterios, y que se va dando y que la sociedad tiene que estimular, que tiene que promover, y eso es un elemento central. Cuando uno dialoga con una persona que es adolescente, está dialogando con alguien que está viviendo ese proceso de adquisición gradual de autonomía, que va variando mucho, diríamos, año a año. El segundo elemento que hace a la adolescencia y que nos parece clave es que es un momento central también en el repensar las identidades. Cuando nosotros nacemos, se nos asigna una identidad. Se nos pone un nombre, se deposita a nosotros una expectativa de género, posiblemente se nos bautice, hasta nos pueden llegar a regalar la camiseta de un club de fútbol para que seamos de ese club y demás. O sea, hay se nos deposita una identidad que es fundamental para vivir los primeros años de nuestra vida. Pero la adolescencia suele ser el momento en el que uno decide y tiene la posibilidad de tomar distancia de esos, de construir su propia narrativa, en muchos casos reafirmando aquello que nos dieron, pero ya ahora por decisión propia, y en otros casos modificándolo. O sea, la adolescencia es un momento central en la construcción de las identidades de las personas. Y el tercer elemento que nosotros poníamos en ese texto es la idea de la adolescencia un momento clave en la construcción del futuro. Y ahí uno puede pensar consciente o inconscientemente, porque lo piense, porque proyecta el futuro, o simplemente por las decisiones que toma o por lo que pasa. Muchísimos hechos de la adolescencia son centrales en lo que va a ser luego la vida futura y la adultez de estas personas. Entonces, es clave convertir eso en un objeto de reflexión, en un objeto de observación. Por un lado, alguien puede tomar decisiones que van a marcarlo para toda la vida, y por otro lado puede no tomar decisiones, pero las circunstancias obligan, por ejemplo, a un adolescente a dejar de estudiar para tener que cuidar a sus hermanitos menores. Un hecho que le va a cambiar y le va a marcar la vida seguramente. Estos elementos son los que quedan planteados ahí para pensar las adolescencias, y si uno quiere pensar las adolescencias en la pobreza desde esta perspectiva, lo que puedo plantear a partir de ahora son básicamente preguntas, interrogantes o hipótesis de trabajo, y tratemos de imaginar entonces cómo son esos procesos en contextos de pobreza. En primer lugar,
suele ser incompatible la palabra adolescencia con la palabra pobreza si entendemos la adolescencia como esto que estoy describiendo, como un proceso de adquisición de autonomía, de adquisición de identidad, de adquisición de posibilidades, porque la pobreza suele exponer a los niños a un acceso muy rápido a una vida propia de las personas adultas, teniendo que tomar decisiones que tienen que ver con el sostenimiento del bienestar de las familias, etc. O sea, esta adolescencia de la que estamos hablando es una adolescencia que, por lo menos en los sectores más pobres, en los sectores excluidos, queda absolutamente restringida o directamente por fuera de ellas. Entonces hay un punto central, la adolescencia, y por eso el planteo inicial, que es solo va a ser posible este desarrollo en la medida en que haya esta doble protección frente a la violencia y frente a la pobreza, porque en pobreza ese desarrollo, ese proceso no va a ser posible. Cuando hablamos de identidad, la pregunta que surge es ¿cómo se construyen estos procesos de identidad entre las adolescencias pobres? Y la idea de identidad remite a la idea de identificación y tiene que ver con cómo me ven y qué imagen recibo del otro. Conversaba ayer con alguien aquí y salía la pregunta de cuál es la diferencia en trabajar con la primera infancia y trabajar con la adolescencia. Y lo que concluíamos era la primera infancia tiene esto que decía Mario Beloff, que es que todo el mundo, el sujeto de la política de primera infancia, el niño en los primeros años de vida, todo el mundo lo valora positivamente. Como decía Mari, aprovechemos este consenso que hay de que los únicos privilegiados son los niños. Pero no pasa lo mismo con las adolescencias y mucho menos con las adolescencias pobres. El sujeto adolescente pobre tiene una connotación sumamente negativa. ¿Y cómo es construir una imagen, una identidad, una identificación con el entorno cuando el entorno me transmite esa imagen absolutamente negativa? En el proceso de construcción de este documento tuvimos la oportunidad de conversar con una mujer mapuche y yo le preguntaba en qué medida los adolescentes mapuches tienen la posibilidad de construir una identidad que prescinda de su condición mapuche. Y ella me decía, sería ideal que así fuera, que cada uno pueda decidir si continúa en esta comunidad o se aleja de ella y construye su propio camino. Dice, pero es tal la violencia contra las comunidades mapuches en los últimos años que no hay posibilidad de salir de ahí. Al contrario, exacerba la condición indígena como reacción a esa violencia. Entonces, ya la construcción de la identidad en esos contextos no es en reacción a la imagen que me dieron de pequeño y libremente hablo mi opción de posibles identidades, sino que es en reacción a las violencias, a la violencia que tienen los mapuches o las violencias que tienen los adolescentes pobres. Y el último punto es, ¿qué futuro puede pensar adolescentes que viven en condiciones de pobreza y exclusión? Y por otro lado, ¿qué futuro posible por fuera de la pobreza y qué posibilidades además de materializar ese futuro que piensan? Para cerrar, digo, y pensando un poco en clave de políticas, como ya se viene diciendo desde un principio, lo trajo Lerner ayer citando a Bustelo, no es posible abordar estos temas si no es en el marco de una política de erradicación de la pobreza, buscar solucionar los efectos de la pobreza sin resolver el tema de la pobreza, más allá de que entiendo y diría que es imposible, me parece perverso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la pobreza no se discuta y tratemos de que los pobres no la pasen mal? Hay que abordar el tema de la pobreza, pero más allá de eso, pensando específicamente en este universo, bueno, sí es prioridad. Todos los chicos tienen que estar en las escuelas, todos los adolescentes tienen que estar en las escuelas, pero también en otros ámbitos de pertenencia que pueden ser ligados con espacios culturales, deportivos y demás. La pertenencia es un elemento de identidad, decían ayer los chicos en estas mesas. Y ahí aparece entonces un tema central. Primero, todos estos espacios de pertenencia tienen que ser espacios que tienen que alimentar y proteger estos procesos de construcción de autonomía, de construcción de identidad y de pensar el futuro. Cada escuela, cada ámbito tiene que ser un ámbito donde se pueda pensar, se pueda reflexionar, se pueda oxigenar, acercar nuevas ideas en lo que pueden ser las identidades y además proteger el proceso de experimentación de riesgos que está implícito en ello. Y por último, en relación con el futuro, y con esto termino, a mí me parece sumamente interesante el efecto que tuvo en el conurbano bonaerense, en las zonas más pobres del conurbano bonaerense, la instalación
de nuevas universidades nacionales, por lo que implica en un sector muy pobre, para familias muy pobres, que de repente aparezca una universidad a 5 cuadras y que esos chicos puedan imaginarse que es una universidad que va a ser libre, gratuita, que van a poder acceder y hacer una carrera y ya se les cambia la posibilidad de pensarse a sí mismos. Así como esos, creo que es responsabilidad pública, responsabilidad estatal, ofrecer espacios donde sea posible pensar otro futuro. Yo creo que es responsabilidad de una política de justicia es que cada uno pueda hacer, concretar la vida que desea en términos de profesión, de oficios, de deporte, lo que sea, concretar la vida que desea, pero hay un paso previo, que es igualar la posibilidad de desear una vida diferente. Y en ese sentido creo que es clave, a la hora de pensar futuros y pensarse a sí mismo en el futuro, erradicar todas las predeterminaciones y sesgos de clases que hay en el sentido de no, esto no es para vos, esto es para gente que tiene plata, o todos los sesgos de género que hay en la elección de posibles futuros cuando dicen no, esta profesión no es para vos, esto es para una mujer, o este deporte no es para vos y demás. Creo que es responsabilidad pública igualar las posibilidades de desear y de imaginar un posible futuro diferente al que tiene un futuro personal y también un futuro colectivo, como se planteaba ayer, y al mismo tiempo es responsabilidad pública y de toda la sociedad hacer posible esos deseos y que se concreten en la vida de cada adolescente. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por compartir. Recordemos entonces la consigna de una palabra, pensar, después van a levantar la mano y van a pasar con los micrófonos para que digan esa palabra, algunas por lo menos. Bueno, y ahora le damos la palabra a Eugenia Pomazán. Es subsecretaria de Planificación y Gestión para una ciudad inclusiva de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba. Fue directora de Infancias, Juventudes, Personas Mayores y Familias durante los últimos 3 años, teniendo bajo su responsabilidad el sistema de protección y promoción de derechos de las infancias de la municipalidad. Es diplomada en Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local. Ha desarrollado gran parte de su actividad profesional laboral en distintos ámbitos públicos y privados, sobre todo en el desarrollo de proyectos e investigaciones sociales. Adelante, Eugenia, gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización de este congreso por habernos convocado a la Municipalidad de Córdoba para presentar este programa, del cual hoy les voy a contar, que es el programa de comedores y merenderos de la ciudad de Córdoba. Pero antes también un gran porque qué mesa dura, qué mesa difícil cuando hablamos de pobreza y desigualdad en las infancias. Y qué lindo a la vez es verlos y verlas a todos ustedes en este congreso, ver la cantidad de gente que ha venido a participar, ver esta voluntad de compartir estos espacios, que estos espacios existan, que podamos aprender de estas personas que tanto tiempo han estado trabajando, que podamos escuchar a las jóvenes y a los jóvenes que traen sus propuestas, y a la vez también, y por eso voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, tener la posibilidad de este intercambio que Matías propone. Así que tengo la presión de la mesa, tengo la presión del tiempo. Así que voy a hacerlo lo más rápido posible. Si voy muy rápido me frenan. La Municipalidad de Córdoba tiene un programa que se llama Comedores y Merenderos, que comenzó en la época de la pandemia, cuando todos tuvimos que irnos a nuestras casas y nos pusimos a pensar en los niños y las niñas de la ciudad, cómo hacíamos para llevar las propuestas de promoción y protección de derechos. Entonces la primera articulación que se hizo empezó con los comedores y los merenderos, que fueron espacios que no cerraron, que necesitaron seguir acompañando a estas familias, a estos niños y a estas niñas. Entonces la primera intervención fue acompañar estos espacios a través de propuestas que eran bolsas lúdicas, con juegos, con actividades, sobre todo para la primera infancia. Y nos encontramos en ese momento, cuando empezamos a conversar con las referentas y los referentes sobre todo referentas mujeres de los comedores y los merenderos, que tenían desconocimiento sobre lo que era el sistema de promoción y protección de derechos de la ciudad. Y bueno, entonces dijimos, no, tenemos que empezar otra vez, o sea, hay que arrancar de otra manera, porque estos espacios no conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de promoción y protección de derechos. Tengan en cuenta que la mayoría de los comedores y merenderos de la ciudad están en los lugares donde el índice de prioridad social es el más alto, en zonas más rojas, en zonas más periferias. Entonces, tampoco tenían un acercamiento a los espacios donde se acompañaba a la promoción y protección de derechos. Así que empezamos al comienzo con capacitaciones, con acompañamiento, con talleres donde les íbamos a mostrar y a enseñar qué era el sistema de promoción y protección. De hecho, cambiamos las siglas, que eran SPD, porque cuando la gente iba a un CPC, que acá son los Centros de Participación Comunal,
Cuando iban y encontraban las siglas SPD no entendían de qué le estamos hablando, entonces les pusimos oficinas de infancias. Y así comenzamos con este cambio de capacitación y de acompañamiento. Comenzamos con 200 comedores, hoy tenemos un registro que tiene 1.600 comedores y merenderos, y ahí también empieza esta cuestión de decir, tenemos más comedores y merenderos en el registro, existen más comedores y merenderos en la ciudad. Entonces, estamos contentos de tener cada vez más comedores y merenderos en el registro para poder acompañar, pero también duele que haya más comedores y merenderos, que es donde se da de comer, donde se da alimento a niños y a niñas que no deberían estar en ese espacio. Entonces, ¿cómo lo reconvertimos? Son espacios donde se da alimento, pero también tienen que ser espacios de acompañamiento a los niños y a los niños de todas las maneras posibles. Y este programa nace para eso, para acompañar a la pobreza estructural en la alimentación, para acompañar también, así como dice UNICEF, a las otras pobrezas, a las otras desigualdades que también tienen su impacto y que es la vulneración de todos los otros derechos. Y cuando hablamos de todos los otros derechos, hablamos del derecho al juego, del derecho a recreación, del derecho a la participación. Agradezco una vez más que en este congreso haya jóvenes participando. Entonces este programa tiene que ver con eso, con ir a esos espacios para dar acompañamiento en el alimento, pero también convertirlos y ojalá algún día ya no sean espacios de alimento, sino de acompañamiento a las familias, a las infancias y a las mujeres. A las mujeres que son quienes en el mundo son las personas de cuidado en general, de los niños, niñas y también de personas mayores. No pasé ni una sola, voy rápido, no pasé. Ah, era para allá, mirá qué me dijo. Es que es para aquel lado. Uno de los objetivos principales del programa es fortalecer y acompañar estos espacios comunitarios, tal como les decía recién, crear y actualizar este registro. Yo traje un montón de números que probablemente por el tiempo los vamos a pasar medio rápido, pero también entendemos desde la gestión que sin números no hay políticas públicas coherentes, conscientes y que además continúen en el tiempo. Por eso trabajamos sobre la base de los datos. Este programa tiene un registro que se creó, que es el que registra los 1.800 comedores con su nombre, su dirección, su cantidad de niños, niñas, referentes y demás, pero también registra 144 columnas en las cuales hay información sobre todas las condiciones de ese espacio, sobre las condiciones de los voluntarios y las voluntarias, porque tal como dijo alguno de los expositores, si no cuidamos a aquellas personas que cuidan, tampoco vamos a llegar a buenos objetivos. A su vez también garantizar la promoción y protección de derechos de las infancias en esta articulación entre los sistemas de protección y promoción a través de los espacios comunitarios, enseñándoles a las referentas, a los referentes, por ejemplo, qué es una vulneración de derecho, cómo detectar vulneración de derecho y después a dónde ir, después de encontrar estas vulneraciones de derecho. A la misma vez, también nosotros y nosotras y los equipos técnicos y profesionales, que acá hay algunas presentes, acercarnos a esos espacios, escuchar cuáles son esas vulneraciones más duras, más difíciles o más complejas en los distintos espacios o barrios y después nosotros llevar esas políticas públicas. Y después tenemos la articulación con referentes y promotoras sociosanitarias. Se creó un programa de promotoras sociosanitarias, y digo promotoras porque justamente la mayoría de las mujeres en esos espacios son quienes brindan este cuidado y que también tienen vulneración de muchísimos derechos. Este programa de promotoras y promotores tiene una inyección económica para que puedan llevar adelante sus tareas, para que hagan un acompañamiento de esos espacios comunitarios, y a la vez que se llama la tarjeta activa, que aquí en Córdoba es bastante conocida, y que a la vez también sean quienes acompañan al municipio con sus políticas públicas de infancias, pero también quienes a nosotros nos vienen a traccionar con cuáles son las necesidades de esos espacios. Tenemos 1.800 comedores, tenemos 1.800 promotoras sociosanitarias, o sea que en cada uno de los territorios o barrios de la ciudad tenemos aliadas y ellas nos tienen a nosotros también y a nosotras también. Y promover el acceso a las capacitaciones, actividades, beneficios económicos y materiales. Hablamos de números, hablamos de datos, parece que todo es enorme, pero en realidad también vamos uno a uno, porque si hay algo que tiene este programa es la humanidad, es trabajar con cada una de esas promotoras, con cada uno de esos espacios. Hemos hecho este registro visitando a cada uno de esos espacios y lo hacemos permanentemente y los recibimos en la municipalidad permanentemente porque las necesitamos, para que las políticas públicas sean, tal como dije, coherentes y continúen en el tiempo y porque ellas también nos necesitan. Y un dato más que también es muy importante, como gestión entendemos que nosotros traemos programas, traemos propuestas, pero nosotros antes no estábamos y quienes nos enseñaron cuáles eran esas propuestas o proyectos que iban a funcionar después de la pandemia fueron estas referentes y estas promotoras. Y quienes van a continuar cuando nosotros no estemos algún día quizás,
van a ser también esas promotoras, van a ser también esos espacios. Entonces, fortalecer esos espacios para el cuidado de las infancias es fundamental. Acá, bueno, acá contaba un poco más o menos cuál es el mapa social con los colores del índice de prioridad social. Fíjense que la mayor cantidad de comedores y merenderos están dentro de lo que es las zonas más rojas. Toda esta información después sirve justamente para ver dónde se hacen las intervenciones. Hace poco tuvimos una campaña, que es una campaña solidaria de personas mayores, Tejamos una Esperanza, y lo que se realizó fue tejidos para niños y niñas. Antes de esas campañas, después entregaban esos tejidos en distintos espacios. Nosotros cada una de las campañas, cada una de las actividades, cada una de las acciones, las canalizamos a través de estos comedores y merenderos y a través justamente de la necesidad que tengan de acuerdo a su índice de prioridad social. Bueno, ahí me pasé de largo, no importa. Algunos de los programas que tenemos como iniciativas, Ronda FEM, acá hablando precisamente de las mujeres y del acompañamiento, es un programa de cuidados de salud ginecológicos para las mujeres referentes de los comedores y merenderos. Se hace un circuito de 8 pasos, cuidado, con acompañamiento del equipo de comedores y merenderos y con acompañamiento del equipo de salud. Son entre 5 y 8 pasos y se han realizado a cerca de 2.000 mujeres, ahí hay otro número, pero ya llegamos más o menos a las 2.000. Y a partir de ahí, de esta prueba piloto, se empieza a abrir al resto de las mujeres del barrio en coordinación con las referentes de los comedores. Sopa de Letras es un programa que ha tenido muchísimo éxito, tiene que ver con las promotoras de lectura, se capacitó a estas mujeres como promotoras de lecturas para los espacios comunitarios y también se les entregó las bibliotecas con los juegos y con los libros para que puedan continuar. El programa continúa, fue una prueba piloto de unas 200 bibliotecas con las capacitaciones de 4 talleres para cada una de estas promotoras. Y después tenemos también, bueno, otras acciones más pequeñas, la entrega de los kits o utensilios de cocina. Por supuesto que también frente a las necesidades de cada espacio comunitario se les entregan las ollas, se les entrega heladeras, se les entrega, recibimos un montón de cartitas, notas, mail en todos los formatos y se trabaja con cada uno de estos espacios. Algunos datos relevados tienen que ver con que el 60% de estas 149 columnas que les cuento que tenemos de información, el 57% son mujeres, eso es de las referentes, de lo que es voluntarias es el 70%. 9.532 voluntarias en los territorios y de esos números hay uno que quiero destacar que tiene que ver con la terminal educativa. Cuando hicimos el programa Sopa de Letras descubrimos que había muchas mujeres que no habían terminado la primaria o el secundaria. Bueno, estamos trabajando en una propuesta para poder hacer que terminen con la escuela primaria o secundaria, tal como sea. Algunos puntos críticos, bueno, tiene que ver un poco con lo que tiene la pobreza estructural de esos espacios y de acuerdo a la zona en la cual están, pero no lo vamos a hacer mucho más largo porque ya Matías me está mirando mal. Algunas de las articulaciones que se hicieron tienen que ver con operativos de vacunación para infancias y juventudes, todo a través de los comedores. Se siguen realizando las vacunaciones este año a través de los espacios comunitarios con la Secretaría de Salud Comunitaria. Barrileteadas y actividades por el mes de las infancias, a todas se los convoca a los espacios comunitarios. Talleres para la erradicación de violencia de género, también para el maltrato. Este es un taller que venimos haciendo desde el principio de la gestión y que nunca lo terminamos de hacer porque es permanentemente la necesidad de este taller. Hablamos de desigualdades, hablemos también de maltrato en las infancias. Asistencia social y abordaje de urgencias. Tenemos un equipo que trabaja con las urgencias y emergencias que tienen que ver desde un árbol caído en la puerta del comedor hasta una situación de vulneración de derechos de urgencia de un niño y una niña. Acompañamiento en general. Y ya agarró el micrófono. Ya sí, termino. Y después, estos son números que parecen pequeños porque en realidad solamente quise armar lo que es permanente del programa, que son las tarjetas activas, que son todos los meses para las referentes y referentes de los comedores, subsidios que se les entrega a los comedores. Este año estamos trabajando con 2 subsidios más que lo pueden usar para lo que el comedor o el merendero necesite. Y después tenemos también algunos numeritos como 213.400.000 pesos, que ese es el gasto permanente que tiene que ver con el acompañamiento de espacios. Pero después todo el gasto de las asistencias económicas particulares no nos pareció un número que pudiéramos poner hoy porque como es permanente y sube y baja, entonces por eso hoy no está. Y por último, contarles personas asistidas. Estamos hablando de niños que han tenido acceso a alguna de las actividades a través de este programa, 120.000. Hablamos que tenemos 300.000 más o menos niños en la ciudad de Córdoba y niñas. 120.000 realmente para nosotros es un número que nos enorgullece. Ojalá pudiéramos llegar a todos y la idea es llegar a todos y todas. 9.000 voluntarias, como dije, 242 barrios alcanzados por el programa.
de los cuales más de 25 tienen un IPS alto. Más gracias. Gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias a todos y todas porque realmente hemos sido muy respetuosos con el tiempo y como me dijeron que teníamos hasta las 12:30, nos va a dar el tiempo como para poder pensar una palabra, o ya la pensaron, y levantar la mano, pero antes me tomo un minuto yo simplemente para hacer una breve síntesis. Creo que las palabras de Lourdes acerca de esta ignorancia que podemos llegar a tener muchas veces acerca de lo que sienten las niñas, los niños, los adolescentes y de lo que viven en el contexto, sacando conclusiones prematuras o previas que están de alguna manera sobre la base de naturalizaciones que tenemos, es lo que ha marcado bastante todo lo que se dijo, porque justamente el camino que se recorrió por un lado desde el punto de vista de la investigación, más de Néstor y de Jorge, pero también desde la política concreta, desde lo que dijo Marisa y Eugenia, concretamente tiene que ver con pensar de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, de también conocer para intervenir. Y en ese sentido, me parece que es muy importante que podamos conocer las percepciones, conocer también con información estadística, tratar de hacer el ejercicio, aunque sepamos que siempre nos va a faltar, como decía Jorge, para poder medir los derechos y también, en definitiva, seguir pensando y construyendo acciones para efectivizarlos. En esa línea, entonces, ahora sí están preparados los micrófonos como para que levanten la mano y se va a acercar Guille con los micrófonos para decir una palabra. Les pido esa. Ahí ya. Allá hay una mano levantada. A ver, ¿quién levanta la mano? Ahí está. Anímense, anímense. Una palabra. Gracias. Hola, buenos días. Soy de Villa María. Y a mí la palabra que me quedó es oportunidad. En cada una de las exposiciones yo creo que nos dieron esa mirada, oportunidad. Muchas gracias. ¿Otra? Ahí por acá, adelante, Guille. Hola, soy Verónica de General Villegas, provincia de Buenos Aires, y la palabra es deseo, que tiene que ver con lo que habló Lourdes, de conocer qué es lo que sienten y desean los chicos, y con lo que dijo Néstor, de igualar la posibilidad de pensar una vida diferente, de generar en los chicos el deseo de tener una vida diferente. Muchas gracias, muchas gracias. Por allá, Red, por ahí andaba, ahí. Buenos días. La palabra que yo te voy a proponer es Censo 2022. Primero para saber qué tal el dispositivo arrojando los datos verdaderos de la pobreza. Si realmente fue válido o dejó mucho para pensar. Lo pregunto porque fui partícipe del censo y bueno, tuvimos mucha dificultad para relevar la información. Gracias. Por ahí atrás también hay dos personas más. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy de Buenos Aires, Quilmes, y mi palabra es red. Fortalecer la red. Esto de poder participar acá, trabajo en un centro de contención para niños y adolescentes, en una villa de emergencia, pertenezco a esa villa, a esos barrios, y esto de poder trabajar en red, en poder llevarme toda esta riqueza que me estoy llevando desde acá, desde el testimonio de los chicos, que son la verdadera palabra, y poder comunicarse los chicos con distintos organismos, distintas miradas de los adultos, es muy, muy enriquecedora. Así Gracias. que agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Dos palabritas más? Solamente dos. Ahí hay tiempo para dos más. La palabra que me queda como preocupación desde ayer es colonización discursiva de los adolescentes. Gracias, muchas gracias. ¿Una más por allá atrás? Buenos días, mi nombre es Mónica, soy de Río Cuarto, docente de grado y vinculada a la palabra anterior es todos. Es responsabilidad conjunta, el desafío es de todos. Muchas gracias por esta intervención. A ver, una última palabra acá, la última, Guille, prometemos. La última por este lado. Por ahí atrás, ahí está. Bueno, ganó de mano.
¿Qué va a hacer? No, yo quiero una que me faltó, sobre todo en los indicadores de pobreza, es aire. Aire. Que no la vemos, no lo vemos, no lo sentimos y sin embargo, según Naciones Unidas, han muerto más niños por contaminación del aire y que esos lugares de contaminación están ligados a la pobreza fundamentalmente y sin embargo no nos hacemos cargo de ello. Gracias, muchas gracias. No tenemos más tiempo para más palabras. Vamos a darle 30 segundos a cada uno, cada una, para cerrar y despedimos el panel y nos vamos al almuerzo. Bueno, breve y retomando las palabras, creo que fue red y juntos. Si algo nos quedó claro en el transcurso de esto es que la salida es entre todas y entre todos construyendo colectivamente. Muchas gracias por la participación y por las intervenciones. Me quedo con el tema del censo, que es lo que más el tema más cerca tengo. El censo no fue un censo, no una encuesta de pobreza. O sea, no le pidamos al relevamiento más de lo que el relevamiento puede dar. No tenemos encuestas de pobreza en Argentina. El censo es censo. Acá tengo una. Bueno, sí, agradecerles realmente las palabras. Siempre repito, es fuerte hablar de estos temas sobre infancias y pobreza juntos. Creo que es juntos, creo que es colectivamente y también creo que los datos sirven, son fundamentales, pero también hay que ir a los lugares a escuchar a la gente. Bueno, muchas gracias principalmente a todos los que están presentes y a todas. Agradezco los espacios, como decían bien los disertantes, y más que nada tener esperanzas de que va a haber un cambio y que ese cambio depende de cada uno de nosotros, sobre todo apostar en los jóvenes y que los adultos son los responsables también en acompañar estos cambios y estas realidades en cuanto a su mejora. Muchas gracias. Simplemente quiero compartir una idea que hoy la mencionó Adrián en la apertura, que a mí me preocupa y que me parece que sería una preocupación que debiéramos llevarnos, y es, tenemos que pensar una manera diferente de hacer política, tenemos que pensar nuevas herramientas, porque la sensación que tengo es que la situación actual es lo más a lo que se puede hacer, a lo que se puede llegar si seguimos haciendo siempre lo mismo. La única manera de superar la situación actual es empezar a pensar nuevas formas de política, nuevas formas de articulación, de participación, en el cual obviamente las adolescencias y las niñeces tienen un lugar prioritario. Muchas gracias.